Muy buenas, ¿qué? Tarde, noche, mañana, como usted lo esté viendo. Bienvenidos a un nuevo episodio de su Pareja Dispareja Podcast. El episodio de hoy es un poquito diferente. Normalmente estamos Ángel y yo. Hoy ustedes me van a ver a mí solo en un podcast que promete tener mucha información importante sobre la pareja. Y como pudieron ver en la miniatura. El día de hoy me hago acompañar de un amigo, un vecino, un hermano que crecimos juntos. Y este puede ser el inicio de algunas otras intervenciones que tendremos en el podcast que serán un poquito especiales. Conmigo el día de hoy, Pedro Cruz. Pedro, ¿cómo tú estás? Alexander. Sí, muchos me conocen por ahí, pero vamos con Pedro, Con el Pedro nombre, el nos quedamos. nombre con el que crecimos, ¿no? No, compartir contigo siempre va a ser especial, porque de pequeño venir en ese compartir constante, pues no ha creado como esa asociación, ¿no? Claro. Compartimos, bueno destacar en la parte del deporte. Vamos a hablar un poquito de eso también, porque quiero llegar a hablar esa parte a modo introductorio. Sí. ¿Sabe, Pedro, que para arrancar y para que la gente se ponga un poco en contexto, yo quiero que tú me hables de quién tú eres, de tu profesión, a qué te dedicas, y así la gente va entendiendo por dónde vamos en este episodio. Ah, perfecto. Recuérdate que en primera instancia nos formamos en el área del deporte. Ok, Yo cubrí un gran territorio en lo que tiene que ver con el deporte, aunque no soy, profesionalmente no es mi área. Vamos a decir que una forma empírica ajá, de tratarlo, porque por ahí fue que me vinculé a la educación. Entonces voy a formarme más en el área de teología, ok, área de teología y filosofía. Entonces me formo una licenciatura en teología y filosofía. Entonces después accedo a la filosofía. Me abren el espacio en la Salle, donde trabajo actualmente, para trabajar. Yo trabajaba en el área de deporte. ok, Entonces sí, me yo abran el recuerdo. espacio para yo desarrollarme en el área en que sí soy profesional, que es el área de teología y filosofía. Bien, Entonces, cuando me abren este espacio, yo me introduzco en el área de filosofía y empiezo a trabajar filosofía para niños, ajá. allá en la Ah, qué Salle. interesante. Sí, Filosofía para niños. para Eso niños. significa que es una filosofía con un lenguaje muy llano. Muy simple. Te lo digo porque yo tengo un tema con la filosofía y es que hay muchos términos y muchas definiciones que no son como muy llanas Eh, para entrar. Claro, hemos encontrado ustedes que son filósofos de profesión que ahora lo allanan un poco, la ponen más que la gente la pueda digerir. Sí, recuérdate que la filosofía, por ejemplo, para los niños, parte de algo inductivo. Ok, Es decir, como es inductivo, parte de cierto contexto específico. Por ejemplo, nosotros relacionamos mucho el deporte con eso. Por ejemplo, yo voy a hablar de la ética a un niño, yo le hablo de la manera en la que él se comporta en el campo de fútbol o como la manera en la que se comporta en las canchas de baloncesto. exacto. Yo lo uso como punto de partida para hablar de los principios éticos, deberes, derechos que se dan ahí mismo, Es que más una filosofía práctica que sí, teórica. totalmente práctica porque tiene que ver con relacionarlo con lo que ellos Ok, hacen constantemente. Si me voy a los conceptos muy abstractos, entonces voy a perder de vista el foco de la filosofía para niños. ok. Entonces, cuando iniciamos esto, lo iniciamos motivado por un niño. Se llama Samuel. Y dice, Pedro, ya que hablamos tanto de filosofía, ¿por qué no tratamos de llevar esto a los cursos? Y entonces empezamos a implementar eso en la Salle. Hasta ahora tenemos 4 años ya y tenemos un buen grupo. Tenemos un club de filosofía para niños y tenemos obviamente la clase de filosofía para ellos. Al club solamente van aquellos que están ya más interesados en un Un contenido más conocer. complejo. ¿Tú ves? Es como una materia que las haya incluido. Ha ¿Cómo se llama la incluido, ha materia? incluido. Se llama, ¿no?, filosofía para niños, Así mismo se así llama. mismo se llama. ¿Desde qué, Sí, desde desde qué tercero de primaria se empieza, primaria, hasta salir? hasta sexto de primaria, Ok. filosofía para niños. Ya en secundaria sí se encuentra filosofía porque está en el currículum. Ah, ellos lo tienen en el Ya está en currículo. el currículum dominicano también. Tú sabes que algo que quiero preguntarte, que lo tenía muy en mente, a muchos que te conocemos desde muy joven, hemos crecido juntos, nos sorprendió. Ah, Pedrito ahora es profesor, Pedro, o Pedrito como te decimos, es profesor de filosofía y teología. Pero yo estoy seguro que tú nunca pensaste cuando eras joven, ah, mira, yo quiero ser filósofo, yo quiero estudiar filosofía. ¿Cómo tú llegas ahí?
es interesante, pero lo que me abre el camino para poder entrar a esa área es la teología. Yo nunca pensé que iba a caer en una iglesia y cuando caigo en la iglesia me empiezo a formar en el área teológica. Ujú. El área teológica tiene una estrecha relación con la filosofía. Cuando yo empecé a conocer los filósofos desde el punto de vista de la teología, San Agustín de Hipona, Duce Escoto, Santo Tomás de Aquino, que tienen una filosofía, es una especie de filosofía ontológica, porque tratan de defender a Dios desde ese ¿Una punto de filosofía vista qué? ontológica. Ay, La, padre ontología amado. la ontología no es más que el Ajá. ser de las cosas. Qué lindo. Mira, el ser de la cosa. El ser de las cosas. Vamos mejorando. Ok. Sigue. Entonces, cuando me vinculo, digo, qué interesante. Comienzo a estudiar la filosofía desde ese punto de vista. Empiezo a trabajarla, a verla interesante. Voy dejando un poquito de lado la teología, aunque me formé ahí, Ajá. y me empiezo a vincular con la filosofía. Pero es un poquito curioso, cuando empiezo a irme a esa parte del conocimiento, me voy alejando del deporte. No para enseñarlo, sino para jugarlo. Ok. Para jugarlo. Y muchos a veces dicen, vaca, pero ese era Pedro el que jugaba baloncesto. Porque me conoce por ese ambiente, pero me fui desvinculando poco a poco porque me pareció más fascinante el área del conocimiento en el sentido teórico Ajá. que lo mismo que yo hacía en el baloncesto, aunque sigo amando el baloncesto. Sí. Eso No se quita. Eso no se estamos quita. claros. Pero vamos a decir que la filosofía le agregó 2 pasos más por encima al deporte. Ya lo volvió como lo convirtió. Por ejemplo, vamos a compararlo en Dragon Ball, que a mí me encanta. Dragon Ball, por ejemplo, el deporte para ti era Super Saiyajin. Cuando tú le pusiste a la filosofía, evolucionó a la fase Dios. Obviamente. Así lo veo, así lo veo. Obviamente. Tú sabes que tú has mencionaste el baloncesto, mencionaste la parte cristiana, que fue una parte muy importante en tu vida, y ahora la filosofía. Tú sabes que mientras yo me preparaba y pensaba que hay entre esas etapas, por ejemplo, la parte del baloncesto, la parte de tu juventud, que fue una parte también interesante, 2, la parte de la iglesia, 3, y ahora la parte de la filosofía y la maestría, 4. Las 4 etapas tienen algo en común, y es que tú le pones mucha pasión. Cuando jugaste baloncesto, era mucha pasión al baloncesto, era jugar 4 o 5 horas diario, todos los días. En la juventud también, la parte de la juventud fue muy apasionada, muy intensa. Cuando llegaste a la parte cristiana, al igual. Y ahora con la filosofía. Tú como filósofo ahora, ¿a qué se debe que tú le aplicas tanta pasión a lo que te dedicas? Realmente es algo intrínseco en cada sujeto. Yo siempre he dicho que cuando alguien ve algo que le llama la atención, en la realidad, pues se vincula fácil. Pero ahora, el nivel de pasión va a depender del tipo de individuo. Ok. Tú ves, si no todos los individuos van a tener un nivel de pasión como la tengo yo, como la tienes tú. Porque cada quien tiene cierto nivel de pasión con lo que hace. Y quizá unos son más evidentes que otros. Vamos a decir que yo soy evidente en la parte de manifestar esa pasión. Se nota de lejos, Se nota. Por ejemplo, cuando yo jugué baloncesto, yo era muy pasional. Uh-huh. Al punto que tú llegaste a verme llorando, fallar cuando jugábamos juntos. Tú ves, y a veces frustrarme cuando jugamos en la calle 10. Y después de un juego quedarte en la cancha y seguir practicando. Porque no te fue bien. Sí, claro, esa parte yo era muy pasional en lo que hacía. Por ejemplo, en la parte de mi juventud, todo lo que hacía era con mucha pasión. Al punto de hasta generar ciertas enemistades con personas que eran muy cercanas, porque quizás no estuvieron a ese nivel, iban a hacer eso conmigo, yo lo veía que no tenían pasión y me alejaba. Okay. Me alejaba. Y por eso dejé algunos grupos, porque quizás no se constituyeron en la parte que yo me constituí, o en la parte en la que yo le ponía mucha emoción, ellos poca emoción, y yo me fui alejando poco a poco. Pero cuando llega la teología, eso fue un boom. En la parte, boom, estaba con la parte de mi cristianismo. Porque cuando yo empiezo a vincularme con esto y a estudiar la Biblia, es como si yo si yo le dedicaba 5 horas al baloncesto, yo le dedicaba 16 horas a la lectura de la Biblia. Extraño cuando yo escribo mi primer libro, Las marcas distintivas de la salvación, que ahora lo estoy en una segunda edición para ponerlo en Amazon. Okay. Cuando lo estoy escribiendo, una de las personas que eran colaboradores conmigo, Omar, se sorprende porque ya en 3 meses yo tenía la mitad del libro escrito. Un libro de 400 páginas. Uh-huh.
tiene 400 páginas ahora, yo quiero dividirlo en 3 tomos, ¿no? Es demasiado para esta generación. Sí, y para el tipo, no, y para el tipo de tema que trata, como que es más digerible que sea menos páginas. La gente no le tiene miedo, porque mucha gente le tiene miedo a los libros grandes. No sabiendo lo interesante que son, te lo digo porque como yo leo mucho, ya los libros de 100, 200 páginas a mí no me llaman. Tiene que ser un libro de 300, 400 y de ahí para arriba, que yo sé que es un libro que tiene mucho de dónde sacarlo. Tú sabes que el pueblo también que uno se dirige es conocido por ser poco lector, más pasional, más práctico. Entonces tú tienes que crear cosas que sean miniaturas, miniaturas para que ellos puedan consumirlo más fácil. Entonces cuando voy ahí a ese mundo, para seguirte la temática, le pongo una pasión, pero mayor que en el pasado. Y eso me llevó a ir subiendo escalones rápido. Okay. Ya a mis 19 años me ordenan como pastor. A los 19. A los 19 años. Eso fue rápido. Fue muy rápido. Yo no había terminado todavía la carrera de filosofía, sino que la estaba estudiando en el seminario reformado. Yo estaba estudiando y me ordenan como pastor a los 19 años para la Iglesia Bautista del Sur. Entonces, ya empezaba mi ministerio como pastor. Ya dejé de ser como un feligrés a pasar a ser un líder de la iglesia. Pero lo interesante fue cómo la gente empezó a acatar mi mensaje, me empezaron a invitar, empecé a ir a Club 1470 con Osvaldo Torres, el mismo Alejandro, que en paz descanso, pastor de la iglesia metodista, empieza a caminar conmigo, los pastores empiezan a buscarme, invitarme. Entonces, cada vez que predicaba en una iglesia, ya sea en mi sector o fuera o en campaña, la gente siempre acudía. Yo vi cómo la gente se identificó con la pasión que yo le ponía a las predicaciones en momentos determinados. Y yo creo que eso también fue un punto a favor para que mi pasión fuera creciendo en la parte cristiana. Bueno, eso fue importante. Eso es muy importante. Antes de entrar, y quiero entrar a que entremos al tema del matrimonio de la filosofía, y como tú has estado en los dos caminos, quiero hacerte esta pregunta porque es algo personal, que mucha gente puede que tenga esa misma pregunta. Puede verse como que la filosofía y la religión no se llevan. Se llevan la filosofía y la religión. Por eso existe una filosofía de la religión. Okay. La religión se debe entender. O la filosofía y la Biblia se llevan. También. Uno de los grandes filósofos es Jesús. Okay. ¿Qué es la filosofía? Cuestionar la realidad. Pero entonces, ahí voy, cuestionar la realidad, pero es muy difícil. Jesús cuestionó que a Dios no se le cuestiona. Sí, hay que entender que hay un momento determinado en la vida donde yo no lo cuestiono directamente, pero sí me hago una especie de pensamiento crítico en torno a sus creencias, en torno a lo que creo sobre él. No es directamente, es un poquito tedioso, parece una paradoja. No es que cuestiono al ser supremo, porque realmente a él no se puede cuestionar, pero sí cuestiono lo que yo me he formulado con relación a él. Recuérdate que Dios está lejos de la formulación que nosotros tenemos de él. El lenguaje con que nosotros comunicamos a Dios es un lenguaje totalmente, a veces inapropiado para llamarlo, señalarlo a él, pero tenemos que utilizarlo para darlo a conocer. Por ejemplo, Dios es omnipotente. Es un concepto de que él puede ser todopoderoso, pero realmente ese concepto humano aplicaría con lo que él es. Exacto. No, porque si lo aplicamos dentro del punto humano, entonces si así lo aplico, no debiera existir el mal. Esas son de las preguntas que normalmente uno se hace. Claro, entonces el concepto de todopoderoso, omnisciente, omnisapiente, es un concepto humano para poder señalar lo que él posiblemente puede ser, pero él va más allá de ahí. Entonces, el problema no está en cuestionarlo, el problema está en la definición que nosotros como humanos le hemos dado a Dios. A Dios. Entonces eso hace que algunas cosas no concuerden. No concuerden con lo que le es. Entonces el cuestionamiento de la filosofía no viene directamente al ser supremo, sino que viene a lo que el ser humano interpreta como ser supremo. Y ahí menciona a un filósofo muy conocido del siglo XX, Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein. Aquí vamos con los nombres. Sí, es otra cosa de la filosofía que mira, ustedes los filósofos tienen que buscar la forma de que la gente se acostumbre a todos esos nombres. Sí, porque es difícil. Empiezan a hablar que escribió fulano, que escribió aquel filósofo, que escribió fulano. Entonces uno como que... Él escribe un libro
muy interesante para el siglo XXI y se dice que uno de los grandes libros, que es el Tratado de Filosofía de Ludwig Wittgenstein, donde él trata de buscarle un nuevo sentido a la filosofía y lo que él planteó es dos cosas importantes: construir proposiciones con sentido y clarificar la realidad. Ok. Cuando habla de clarificar la realidad se refiere a que darle un sentido más óptimo a los conceptos. Es decir, el contenido de los conceptos vamos a apropiarlo más a un sentido práctico. Es decir, que se aprenda a definir el concepto que estoy utilizando. Y dio en el clavo porque muchas veces nosotros usamos un concepto, pero si te dicen, defínemelo teóricamente. No saben. Por ejemplo, cuando la gente dice, yo te amo, oh, es que excelente. Prácticamente nosotros sabemos y lo sentimos lo que es el amor, pero defínemelo. Es casi imposible. La parte teórica la gente lo ignora. Por ejemplo, yo trabajo. Bueno, yo soy un hombre trabajador. Uso el concepto trabajar constantemente, pero defínelo. Entonces, Ludwig Wittgenstein nos lleva... coger lucha. Yo te lo defino. Coger lucha, punto. Ok. Vamos a darte esa definición. Pero lo que te quiero decir es clarificar. Nuestro lenguaje y nuestro pensamiento es una de las tareas de la filosofía y eso fue uno de los planteamientos que hizo Wittgenstein. Entonces, cuando nosotros asumimos estos dos puntos, vamos a crear contenido con sentido más relacionado al Ser Supremo. No es cuestionarlo, sino clarificarlo para que el mundo lo comprenda mejor. Y ahí entra lo que llama la filosofía de la religión, que busca estudiar las cosmogonías y las teogonías. ¿Qué son? Son Por favor. Las costumbres culturales, religiosas en las que nosotros crecemos. Por ejemplo, tú te levantas en la mañana y dices, gracias a Dios por este nuevo día. Eso es una teogonía. Es una manera de tú pronunciarte ante ese Ser Supremo que te lo han enseñado en la cultura. Tú creciste quizá en una familia católica, cristiana, pero realmente ellos también asumen una teogonía y una cosmogonía que se pronuncia dentro del contexto en el que tú has nacido. Bien. Hablemos entonces por lo que estamos aquí. Y te hago la pregunta básica. ¿Cómo define la filosofía el matrimonio? Vamos a la etimología. Recuérdate que un matrimonium en el latín. Ok. Viene de matrimonium de latín. Madre, y la otra parte, monium, tiene que ver con eficacia. Ok. Un término muy parecido es patrimonio. No sé si... El patrimonio sería padre y eficacia. Y eficacia. Okay. Entonces, ¿por qué se le dio a la relación entre los sexos opuestos, le dio matrimonio? ¿Por qué? Y ahí tenemos que entrar no solamente a la etimología, sino al aspecto histórico de ese concepto. Háblame del aspecto histórico. Entonces, el aspecto histórico relaciona el matrimonio con el contexto cultural, social y político de un determinado grupo. Por ejemplo, para los griegos, esto constituiría una especie de contrato entre dos personas que tiene que tener un señalamiento común para los griegos. Ese contexto lo señala de esa manera el matrimonio. Pero cuando tú te vas a Oriente... Que es muy básico, pero como hace mucho sentido, porque eso es lo que básicamente... Y es lo que nosotros creemos. Exacto. Eso es lo que básicamente el matrimonio es, un contrato entre dos personas que deciden hacer cierto tipo de cosas. Estas son nuestras reglas dentro de nuestro contrato. Que algunos la podremos ver buena, otras la podremos ver mal. Entraremos en eso un poquito más adelante. Pero eso es lo que va. Quizá Aristóteles los plantea como esa parte de contrato en el sentido de lo común, de que tenemos que buscar cosas afines, ¿verdad? Pero si tú te das cuenta, el concepto griego de matrimonio es el concepto que nosotros vamos a adoptar, porque es Occidente. Cuando los españoles llegan aquí y comienzan a vincularnos a la filosofía de Occidente, automáticamente nos dejan como legado la manera en la que ellos interpretan el matrimonio, que es la manera griega. La manera griega. ¿Tú ves? Entonces, por ejemplo, yo te puedo mencionar muchos filósofos, entre ellos Kant, que va a tener esa misma definición. ¿Pero qué pasa? Perdón, pero que no puedo dejarlo pasar el chiste. ¿Cómo se llama el filósofo? Emmanuel Kant. Kant. No puedo dejarlo pasar. Sigue. Entonces, Kant lo va a ver también igual que Aristóteles. Porque los contratistas de la época ilustrada lo van a plantear, lo van a ver como un contrato. Rousseau lo va a ver como un contrato, pero es que Occidente fue determinado por esa visión o esa explicación del matrimonio. Y hoy nosotros lo asumimos como tal. ¿Cuáles otras explicaciones hay del matrimonio que no sea la de Occidente? Está la de Oriente. Okay. Esta va a tener, es la que no nos gusta. Porque... ¿Por qué no?
¿Por qué no nos gusta la No nos definición de gusta oriente? y Vamos a vamos ver a cuál es la decir, definición. en este caso, el concepto allí es donde el hombre mayormente se va por el lado del hombre. Ok, es muy Sería machista. más patrimonio que matrimonio. Ok. Porque Occidente va a asumir que todo va a empezar por el hombre. Incluso uno de los grandes... Oriente, o sería Oriente, Oriente, todo perdón. pasa empieza por el matrimonio. Por el matrimonio, patrimonio sería mejor. Sí, patrimonio. El concepto. Exacto. Encontramos en 4.000 años antes de Cristo, uno de los primeros escritos, los más antiguos, en una de las tablas antiguas sumerias, encontramos el concepto y está relacionado en que el hombre tiene todo el dominio y toda la potestad sobre su La esposa. mujer, sobre una mujer. Entonces, cuando se ve de esa manera, ya ahí no hay un común. Ahí hay un dueño absoluto del matrimonio, que es el hombre. Entonces, cuando es así, ya el hombre dispone sobre la mujer. Para ubicar la gente en contexto, y corrígeme si me equivoco, eso sería de los lugares donde la mujer, en Siria, que la mujer es totalmente un cero. Es lo que el hombre quiere, la mujer no se puede dejar ver el pelo. No vamos a verla como un cero, ellos no la ven así, pero sí la ven como una... que el hombre tiene dominio sobre ella. Okay. Porque si la vemos como un cero es porque el hombre en este caso la ha determinado a no ser nada, pero sí ellas son algo. Unas incubadoras. Sí, en Oriente ellos tienen una función. Okay. La mujer tiene una función y se la ha determinado desde el principio. Pero hay también un bache histórico, porque previo a lo que te mencioné, la mujer era, antes de formar ese punto de vista de la mujer sí tenía una importancia mayor que el hombre en Oriente, y ahí es que viene la problemática en la historia, donde cuando tú miras los dioses antiguos, tú vas a encontrar que los primeros dioses eran mujeres. Ok. En algún momento Y en Oriente, Nana la mujer era más más importante que el hombre. Okay. Y todo empezaba con ella. Incluso en tribus que encontramos en antiguas, mayormente en la parte del Riveda, que es una de las culturas más antiguas que encontramos ahí en Oriente. ¿Es de la más antigua que se conoce o la más antigua que existe aún? Sí, es la más antigua que existe. Okay. Realmente se está estudiando, pero la de Rivera es la más antigua, porque recuerda que la civilización más antigua es India. Okay. La gente habla de Sumeria, pero India es mucho más antiguo. Y ahora con los estudios que se han hecho se han encontrado otras cosas que determinan otro concepto de historia que es mucho más diferente. Habría que replantearse la historia. Entonces, lo interesante de esto es que la mujer va a tomar en un punto de la historia mucho más antiguo, va a tener más importancia que el hombre. Incluso se cree que la mujer era la que decidía con quién se casaba. Oh. Y si le daba su gana, podía dejar al hombre. Y no se le podía cuestionar. Tú sabes que todavía es así, a la parte de que la mujer es la que decide con quién se casa. Nosotros los hombres vamos atrás de las mujeres todo el tiempo, pero la mujer es la que siempre decide si ese es el mío. Ese que me gusta, no, este no, este no. La mujer es la que siempre decide. Tú sabes que yo escuché... Y en Occidente, todavía la mujer es la que decide. La parte de dejarlo cuando le da la gana hay una problemática con una distorsión ahí, de la cual nuestra sociedad está sufriendo, que es la violencia de género y todo. Pero sigue siendo así. La mujer al final, si lo vemos en detalle, es la que decide con quién se casa. Sí, alguien planteaba algo contrario a lo que tú estableces. Él dice, la mujer decide con quién se acuesta. El hombre decide si se queda con ella o no. Alguien decía eso. Parece una contradicción con lo que tú planteas. Pero no está tan loco. Sí. No está tan loco. Habría que verlo más detalle, pero no está tan loco. La mujer decide con quién se acuesta, porque la mujer hay que señala con este que me quiero ir. Sí, claro. Pero el hombre sí decide si se queda con ella o no. Y la manera en la que el hombre trata a la mujer va a determinar a esa mujer al punto de que ella va a decidir, me caso con él. Ahí se une ambas visiones. Sí, hace como una especie de enllave. Entonces hay que ver en esta parte que nosotros tenemos una perspectiva del matrimonio de Occidente, no de Oriente. No. Y se debe reflexionar al punto de que cada contexto tiene una visión distinta del matrimonio. Con eso podemos llegar a la conclusión de que el matrimonio va a estar relacionada intrínsecamente con la sociedad en la que tú vives, con la cultura en la que te formaste, y eso va a determinar la forma en la que tú vas a vivir el matrimonio. Eso va a determinar también la forma de la familia. Claro. Pues, y eso lo planteaba muy bien Carlos Marx. El famoso Carlos Marx. Claro.
Marx anduvo por tu aparte, por la economía, por el Sí, matrimonio. era periodista. Era periodista, Claro, Carlos Marx. y destacar esto, Marx iba a ser teólogo. Ah, ok. Lo que pasa es que cuando estuvo en la Universidad de Bonn, perdón, estudiando con Bonn, uno de los grandes teólogos de esa época, cuando lo votan a este fulano, él mal decide irse al periodismo y no terminar la teología, pero él era teólogo. Ya. Entonces, eso es lo que él estaba estudiando. Pero lo que quería destacar del marxismo entre Engels y Mann es que ellos son los que se encargan de definir los tipos de familia que tú sabes que se van a corresponder con los tipos de matrimonio, obviamente. Exacto. Entonces, ellos son los que en el origen de la familia, en la propiedad privada y el Estado, Engels se encarga de describir los tipos de familia pese al renglón histórico. Que esos son los tipos de familia que actualmente como sociedad nosotros hemos asumido. Bueno, Y nosotros definimos. tenemos la monogamia, que la hemos asumido, pero Ajá. nosotros ignoramos, por ejemplo, que hubo un matrimonio sindiámico o panalú. Espérate. Te lo voy a explicar, espérate. te lo voy a definir todo. O consanguíneo, tú Espérate, ves. sindiámico. ¿De Sí, qué estamos hablando de con los- el sindiámico? de, cuando en diferentes tribus se determinaba con quién fulana o fulano se iba a casar. Pero en tribus, y la tribu era la que decía, tú te vas a casar con fulano de tal. No se podía era tener un matrimonio entre matrimonio tribus. sindiámico. Era Sí. que como ejemplo, el que domina la tribu o un grupo decidían fulana, la hija de Perencejo se va a casar con fulano. Con fulano. Tú no podías ir a otra tribu, a menos que esa tribu tenga un lado, una asociación contigo, a casarte con otra persona. A menos que, o que tú determinaras esa tribu a ser parte de ti a través de la guerra, y ahí tú te podías unir con otra de esa tribu, y ahí vienen las mezclas culturales. ¿Tú Pero ves? eso no está muy lejos de nuestra cultura años atrás. Sí, Ahora es muy la- difícil. La Pero precolombina. según no precolombina, eso hace poco, 50, 60 años atrás. Según nosotros sabemos y nos han contado, a nuestros abuelos o bisabuelos, fácilmente a las mujeres casi siempre le decían, no, mire, usted se va a casar con fulano. Y se le entregaban a los 12, 13 años. Mire, eso es porque fulano tiene 2 vacas, que fulano tiene 3 becerros, que ese es un hombre de verdad. Usted no se va a casar con cualquiera. Eso no está muy lejos de haber pasado hace Sí. 40, 50 años y cuidado si todavía está sucediendo. Sí, porque mayormente eso de entregar a la hija de parte del padre es una interpretación que se aparece hasta en la propia Biblia, en Primera de Corintios capítulo 7, Carciodoro, la reina Valera, ¿verdad? Todo el mundo la conoce así, el Ajá. escritor Carciodoro, va a traducir el concepto de Medor como esposa por el concepto de Medán por esposa. Entonces, la iglesia va a empezar, mayormente la protestante, a determinar que para casarse había que tener un consentimiento del padre. De lo contrario, no existieran matrimonios. Porque Ok. la joven no podría ella misma darse como esposa, tenía que darla al padre. El concepto de Medán es que alguien la entrega. La Y en ese entrega. caso se le designó esa autoridad al padre. Al padre. Porque recuérdate que eso también se remonta a la tabla romana, donde el padre, como el, vamos a decir, jefe de la familia, Ujú. era que tenía control sobre todo, tanto terreno como mujer como hijo. Ok. Todo era de él, incluyendo los esclavos. Todo que eran giraba, parte. todo giraba alrededor. Claro. Y entonces él era que determinaba con quién se va a casar la señorita de la casa. De la casa. Sí, pero eso es una interpretación que nace de la Biblia. ¿Cómo habla la filosofía de la evolución vamos a hablar del matrimonio en Occidente? Déjame terminarte previo a brincar a él, porque recuerda que Ah, se sí, quedó. Tratamos el tema de sindiámico, pero no Exacto. el panalú. El panalú, háblame del panalú Y el ahora. consanguíneo, que más. Ellos lo definen muy bien, pero voy a hablar primero del consanguíneo, que es que nosotros a veces vemos en la Biblia, Ujú. donde se casan hermano con hermano. Ese yo lo veía en Juego de Tronos. Sí, eso es consanguíneo. Sí, tú no has visto para quien no ha visto la serie, o quien la ha visto, encantadora. En Juego de Tronos, los protagonistas, entre comillas, que no, al final no son, se casaban entre sí. Entonces, para mantener la raza pura. La raza. Entonces eso se da, ese es lo que encontramos en la Biblia, encontramos algunos escritos antiguos, Ujú. que es el consanguíneo. Los Targaryen, perdón, estaba buscando el nombre. Los Targaryen se casaban entre sí.
según en el Juego de Tronos. Ok. Entonces, esa concepción del matrimonio va a darse tanto en Oriente como en Occidente. Ajá. ¿Sí ves? Entonces, después tenemos el Panalú, que Antes de es... moverte al Panalú, ¿se conoce actualmente alguna sociedad que mantenga el consanguíneo como legal, como bueno, como que no hay problema? No. No se Nosotros conoce automáticamente fuimos determinados Ni en, después ni de en la... Occidente ni en Oriente, en No. ningún lado del mundo. Después de la invasión de varios grupos que fueron más, en sentido económico, más fuertes. Estamos hablando de la época del Renacimiento y siglo XV. Determinaron culturas como nosotros a pensar como ellos. Ujú. Es imposible que nosotros tengamos dentro de nuestro contexto personas que tengan ese tipo de pensamiento. Ok. Ya nosotros- Incluso lo vemos como un pecado mortal Y está, no, y incluso penado por ley. por ley. Ya por ley está Claro. penado, totalmente. Entonces, al punto que la gente habla de conceptos científicos en esa parte. Si yo estoy con mi hermana, hay ciertas cruces que pueden determinar al niño a que tenga ciertas enfermedades. Ujú. Tú ves, ya se habla científicamente de esa parte. Tú ves. Ok. Entonces, el Panalú es el otro. Sí, este es interesante porque aquí sí, tribus cercanas pueden casar. Mm. ¿Dónde se da este? Se da con los iroqueses en América, donde grupos étnicos en Norteamérica ya podían relacionarse entre ellos ellos. para preservarse. Porque en América se dio el caso de que se estaban extinguiendo, en Norteamérica se estaban extinguiendo estos grupos. Y con la llegada de los ingleses, pues se estaban debilitando. La única manera de resolver esa problemática era unirse entre ellos Ujú. para poder hacerle frente a los ingleses, que al fin y al cabo se quedaron con el terreno. Sí, se quedaron con todo. Al fin y al cabo. Entonces, es el concepto de casarme entre tribus con la visión de fortalecernos para poder hacerle frente a aquellos invasores. Ok. Pues, y eso se dio Fue por una necesidad Por que una había en el necesidad. momento. por una necesidad. Y ya caemos entonces en la visión actual. La visión actual que es la monogamia. La monogamia. Entonces, yo te preguntaba, y quiero volver a la pregunta, ¿cómo ve la evolución del matrimonio en Occidente? La filosofía, ¿cómo tú lo podrías abordar? ¿El matrimonio ha ido perdiendo su origen y se ha degradado? ¿El matrimonio ha evolucionado a algo diferente? ¿Cómo lo ve la filosofía y cuál es tu pensar sobre el matrimonio en la actualidad? Primero hay que saber que el matrimonio es una concepción religiosa Ok. en Occidente. En Es Occidente. decir, la iglesia se apropió del concepto y al apropiarse del concepto automáticamente le fijó un contenido, le dio un significado. A darle un significado, las personas que se casan lo hacen en función del significado que la iglesia le dio. Como tal, este concepto va a ser propio de las ciudades y los grupos que están en América o en Europa, por ejemplo. Ujú. Yo lo voy a definir en función de eso. Y no le veo evolución en lo primero. Porque como es algo que es eclesial, la iglesia no tiene esa idea de voy a evolucionar dentro de un concepto. Ok. Porque la iglesia es Se mantiene muy- doctrinal y es Exacto. lineal. Exacto. ¿Cómo lo criticaría? Lineal de forma horizontal, Sí. no de forma No, vertical. para nada. Entonces, en este caso sería una crítica de la filosofía del matrimonio. Ok. Pero hay una crítica que puede ser peligrosa, que es escéptica. La crítica peligrosa es que convirtamos el matrimonio, desde el punto de vista de la filosofía, en yo puedo meterme con quien me dé la gana y disolverlo cuando yo quiera. Ujú. No le doy una especie de firmeza al matrimonio y soy escéptico al mismo. Porque se han dado tantos casos que yo no quiero caer en esos mismos. Ujú. Sería una especie de pesimismo en el matrimonio. Reflexionarlo de ese pesimismo, escepticismo filosófico, sería deteriorar el matrimonio que hemos construido. ¿Cuál sería el punto importante o el punto que plantearía la filosofía? Y es llevarlo nuevamente a la concepción del matrimonio desde el punto de vista de que lo plantearon los griegos. Vamos, en un contrato donde entendemos ciertos reglamentos que nos satisfacen a ambos con el fin de ser feliz. Ok. Llegamos al concepto cumbre de la filosofía, la felicidad. El matrimonio, fundamentalmente, debe ser creado para que dos que eligen estar juntos sean felices. Y si tú mencionas la palabra dos y es un contrato, y si ese contrato
nosotros como pareja decidimos que podemos agregar un tercero o un cuarto o un quinto. Ya ¿Qué ahí, ve la filosofía en esa ya parte? ahí hay una especie Hay de una distorsión, distorsión. de la palabra, de la definición inicial de matrimonio. Sí. Pero la misma definición dice que es un contrato. Y si nosotros como pareja en un contrato decidimos que eso está bueno y válido y es nuestra felicidad, eso no puede, ¿está mal o está bien? Recuérdate que nosotros le llamamos mal a aquello que sale fuera de las reglas que establece la sociedad. Ajá. ¿Tú ves? Recuérdate que todo lo que se ha formado en la sociedad parte de la colectividad. Imagínate que ahora mismo yo decida hacer por ejemplo, un mono. Me voy a convertir en un mono. Voy a empezar Dice por ahí. que tú te Sí, autodefines como mono sí, y te me crees mono. autopercibo como mono. Ajá. Eso sale dentro de la normalidad social. Y como normalidad social, cuando yo incluyo un tercero, yo estoy desvirtuando lo que la sociedad ha planteado como normal. Okay. Entonces, ahí yo diría, si tú aceptaste como pareja dentro de tu contrato que venga un tercero, es una decisión tuya. Tú lo que no debes enseñar eso de manera general. Exacto. Porque lo que la sociedad ha aceptado y lo que le ha beneficiado hasta ahora es Ni entre decir dos. como que, o debatir, no, eso está bien. No, eso está bien para ti, tu matrimonio, ese es tu contrato. Tu Pero en la contrato. definición general de matrimonio como sociedad, eso está fuera de lo normal. Ahí entramos a lo que llaman la categoría del matrimonio, como, Ok. como generalidad social. Y ahí se acuñaría el concepto de sujeto moral, para que el sujeto moral es aquel que puede definir, pese a lo que le ha convenido históricamente, como bueno y válido. Es decir, Julián Marí dice aquello que como contrato social hemos entendido como bueno y válido y satisface a la colectividad, se acepta como bueno. Oye, a la colectividad. No estamos hablando de un tipo aislado que decidió vivir como él le dio la gana. Exacto. Y alguien mencionaba la construcción de los conceptos que no se da desde un individuo, sino sobre la base de una colectividad. Entonces, el matrimonio no es una decisión de un grupo, de uno, es la decisión de un grupo. De un grupo. ¿Tú ves? Entonces, cuando yo digo, me autopercibo como fulano, Como esta es la decisión mía, sí. no de un grupo. Sí. ¿Tú ves? Entonces, eso sí, ya, para tocarlo por arribita, sí, porque entonces ya eso significa que la filosofía está totalmente, no en desacuerdo. Uno lo ve como bueno y válido, esa agenda de que yo puedo hoy amanecer gustándome los hombres, mañana las mujeres, porque eso, y que sea, que se enseñe desde la juventud, porque eso no es la generalidad en la sociedad. Edinson Minaya, un profesor de filosofía de la UAS, escribió en la revista Global algo sobre filosofía, cultura y tradición. La filosofía siempre está unida a la tradición, a la cultura también, porque si no existiera cultura ni tradición, ¿en qué reflexiona la filosofía? Entonces, hay que entender que la reflexión de la filosofía en función del matrimonio va siempre conectado a lo que nosotros creemos del matrimonio y lo que hemos aprendido y lo que hemos visto. Cuando nosotros tratamos de plantear un sentido diferente del matrimonio, van a tener que pasar mucho tiempo o muchas generaciones que acuñen eso a su aceptación del concepto. Que se vuelva como una cultura de esa sociedad. Claro. Y hasta ahora, lo que nosotros asumimos como matrimonio ha tenido cierto beneficio. Que hayan algunos pesimistas que vayan en contra, bueno, son minorías. Son minorías. Hemos visto que hasta ahora las sociedades que se plantean ese sentido de matrimonio que nosotros tenemos ha sido provechoso. No le he visto nada mal. Tú dijiste, la filosofía está de acuerdo o no de acuerdo. La filosofía no está de acuerdo con nada y a la vez está de acuerdo con todo. ¿Cómo así? Pero así sí es fácil. Así sí es bonito. No, yo no estoy de acuerdo con nada, pero estoy de acuerdo con todo. Mira, así sí es fácil. Porque la filosofía parte de una reflexión con lo que yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que el hombre se case con la mujer. Yo parto de reflexionar en ese acuerdo. Pero puede darse un punto en que mi filosofía que partió de ese acuerdo se contradiga ese acuerdo en el futuro, porque ahí entra una filosofía individual. Y ahí es que me refiero. Okay. A eso es que me refiero. Yeah. Que yo contradiga mis propios fundamentos en el proceso de la reflexión. Ya hablamos de la definición del matrimonio, hemos visto varias, la consanguínea,
Panalúa. Panalúa, eso me da nombre de un personaje de carnaval. Ah, Sí, ay, la Panalúa, ahí viene, me es da que es eso. muy Me de da, este lado. me da eso, Panalúa, como un nombre de un personaje de carnaval, a propósito de la fecha que estamos. Hablemos entonces de cómo piensa la filosofía o ve cómo se puede tener un matrimonio bueno, entre comillas. ¿Qué habla la filosofía de cómo debería ser un matrimonio? Sí, vamos a ver lo primero. Número uno, la parte del contrato. Ujú. ¿Qué señalaría Caemos otra vez en en el el contrato. contrato que sea satisfactorio para nosotros, pero que nos haga de ese aspecto moral en el que vivimos? Ujú. Quiero destacar el aspecto moral porque el matrimonio está dentro de una moralidad y nosotros somos sujetos morales. La moralidad no es algo que Dios nos dio o que nos puso en nuestro deber. La moralidad es una conformación social atada a qué? A lo que nosotros somos como individuos, así que una subjetividad. Ujú. Entonces, cuando yo planteo el contrato, ese contrato debe estar dentro de esa subjetividad moral que se da en el contexto. Lo Te primero. tengo ahí un pronto. Entonces, las personas que para justificar algo dicen, ¿y quién definió lo que es moral o lo que no? ¿Cuál sería tu respuesta a esa persona? La historia la definió. Ok, La historia. Y la historia está o se construye en los pueblos. ok. En los pueblos. Por ejemplo, por eso la moral va a ser de cada contexto y se va a plantear en cada contexto. Es decir, que en este caso existen morales, como dice Adolfo Vázquez Sánchez. Existen morales. Sí, porque lo que es moral para mí en Occidente, en Oriente es Es totalmente distinto. inmoral. Entonces, vincula esa relatividad moral al hecho del matrimonio. Ok, volvemos al matrimonio. Entonces. Volvemos a caer ahí, a que el matrimonio va a darse dentro de un contrato social que responde a la satisfacción de un individuo que decidió casarse con una mujer que decidió casarse con un hombre. Entonces, cuando ese contrato se da, se debe dar dentro de los parámetros sociales. Como tal, entonces, la sociedad viene a ser un límite para el contrato. Sí, hay un límite para el contrato. Inmediatamente pensé en que, ok, nosotros tenemos un contrato que no afecta a ti, para mí está bien, pero un límite sería, por ejemplo, que en nuestro contrato hemos establecido que nuestros hijos pueden formar parte de la cama en el matrimonio. Eso la sociedad inmediatamente lo limita el contrato. Lo Esa limita. es la limitación que tiene la sociedad sobre el contrato de un matrimonio. Sí, entonces, si nosotros salimos fuera de ese contrato que está limitado por la sociedad, vamos a caer en un libertinaje. Correcto. Y el libertinaje, hasta cierto punto, cuando lo analizamos históricamente, no ha dado buen resultado a la humanidad. No creo que haya habido una sociedad que manejándose por el libertinaje haya tenido buenos resultados al Claro. final. Entonces hay que entender que el libertinaje no es bueno. La libertad también ha sido malentendida y hay que plantearla dentro de la responsabilidad. Ujú. Libertad es responsabilidad. Yo me someto a aquel o a quién o a lo que establecen ciertos códigos. Ujú. Y eso es libertad, la gente no lo entiende. ¿Ves? Porque salen fuera y se van al concepto libertinaje. Entonces el matrimonio está planteado dentro de esa libertad como responsabilidad. Y ahí viene entonces el sentido de deber, que entra no solo, sino que atraviesa el contrato. No entra el contrato, sino que lo atraviesa. Yo como sujeto moral entro a la conciencia moral. Tú me vas a decir, Pedro, ¿y qué es eso de conciencia moral? ¿Tendrán los individuos conciencia para poder meterlo en ese campo? Claro, la conciencia no es más que una conformación social. Ok. Cuando yo en mi familia educo en valores, entonces estoy creando una conciencia moral. Ese individuo que acató, que tiene un contenido del matrimonio dentro de la conciencia moral, va a fungir de la manera en que yo lo he educado. Ujú. Entonces, el segundo punto es lo que atraviesa el contrato, que es el deber, que se da a través de una conciencia moral. Yo, como sujeto consciente, me someto a esa mujer en el sentido de la fidelidad. Pero eso es un deber mío. Pero la fidelidad como concepto occidental, porque puede haber un concepto, tal vez en Oriente, para no ponerle un nombre, que no lo vea como infidelidad, que tú tengas 2, 3, 4 parejas, ya sea 4 Sí, hombres o 4 mujeres. Sí, el concepto de fidelidad, fiducia, que también se traduce como fe. Oh, La gente a veces no lo entiende. Es cuando yo
dispongo en mi pareja todo el derecho de que ella puede fungir de manera apropiada. Okay. Los oblitas griegos, que eran, por así decirlo, policías que estaban parados en los templos griegos para cuidarlos, ellos eran fieles al llamado que le hacía el monarca en ese entonces para cuidar el templo. Y ellos eran fieles a ese llamado. ¿Por qué lo relaciono con ellos? Porque ellos estaban para cuidar las nodrizas que estaban en el templo. Uh-huh. Cuando tú lo vinculas o lo asocias al matrimonio, tú dices, yo estoy siendo fiel, yo soy una oblita, para cuidar el que a mi mujer que viene siendo esa nodriza que está en el templo. Okay. Y lo relaciona mucho a la idea de templo como cuerpo en la Biblia. ¿Tú ves? Sí. Mi cuerpo es templo. Exacto, eso te iba a decir. Incluso es una frase que se usa mucho, que el cuerpo es templo Un del templo. Espíritu Entonces, yo Santo. como oblita del matrimonio debo cuidar el templo, delegando confianza Okay. a ese que está en el templo. Y ahí entra entonces, o ahí nos entraríamos a un concepto religioso. ¿Tú ves? Donde el hombre ama a su esposa y la mujer respeta a su esposo. Yo voy a decir, y la Biblia que lo plantea el apóstol Pablo, que también se puede tomar como un concepto religioso, pero a la vez filosófico, el apóstol Pablo. ¿Por qué al hombre se le delega el amor y a la mujer se le delega el respeto? ¿Por qué? Muy claro, el hombre es poco afectivo con la mujer. El hombre de menos demostrar. Pero la mujer es poco respetuosa con el hombre. Sí, mira, pues eso lo vemos mucho y es cierto. La mujer tiende a ser Tiene más... la tendencia, oye, tú ven acá. Sí. La mujer no tiene respeto hacia su marido. Puede que existan unos cuantos matrimonios que sí, No, claro, porque eso no es una generalidad. Pero por algo lo plantea el apóstol Pablo. Estamos hablando de una generalidad, no estamos hablando de específico, de Sí. que el 100% son así, sino Claro. una generalidad. Entonces es bueno destacar que cuando el hombre trabaja en la parte del amor, la mujer trabaja en la parte del deber, ahí se crea también una especie de deber. Ajá. Yo debo amar a mi esposa, ella debe respetarme. Ahí hay una conciencia también. Okay. Entonces, ese es el segundo aspecto que hay que tocar. La conciencia en el matrimonio, que es el deber que atraviesa el contrato. Lo tercero es la felicidad. ¿Cuál es la finalidad de yo casarme con alguien? Eso es importante. ¿Sabes que eso es una pregunta que todo el mundo debería hacerse antes de entrar a un matrimonio? Es decir, ¿para qué me voy a casar? En vez de pensar que estoy enamorado, que el amor, que es el hombre de mi vida o la mujer de mi vida, es una pregunta muy importante. ¿Para qué me voy a casar? Es decir, ¿qué sentido tiene el matrimonio? ¿Qué sentido tiene yo estar con otra persona? Meterme en una casa con esa gente. Claro, para compartir toda la con vida. ellos, soportarlo. Es decir, Sí. ¿qué sentido tiene? Y si usted no tiene respuesta a eso, muy probablemente que usted deba postergar un poquito más para adelante hasta que usted encuentre respuesta a esa parte. Eso es ese lo dejé como tercero porque es el contenido esencial del matrimonio. Es esa categoría esencial del matrimonio. El ¿por qué me voy a casar? ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Por qué con ella? Y con ella no. O con él. O con él. No. ¿Verdad? Entonces, la finalidad, la teleología es final. Okay. Ese es el concepto para que la gente pueda ir Por favor. dominando. Vamos a hacer un diccionario después de Sí. este podcast. Claro. La teleología, el final, lo que persigue el matrimonio es la felicidad. Eso es lo que al final del día, al final de la semana, al final del mes, eso es lo que Es lo que buscamos perseguimos. todo con un matrimonio. ¿Se da la felicidad en medio de la lágrima? Sí. ¿En Bueno, medio del sí. sufrimiento? Sí. ¿En medio del dolor? Sí. Sí. La felicidad siempre va a estar. Aun cuando yo tengo que reclamarle a mi pareja, mira, eso no está bien. Ahí está la felicidad también. Porque a la corte y a la larga, cuando ella vea por qué le señalé eso que está mal, ella va a sentir ese gozo. En el momento no se puede En el ver, momento pero no. En el Pero proceso, después en el con proceso sí lo va a resultado. captar. Mira, él me lo dijo porque me estaba cubriendo por esto. Yo veo ahí la parte de señalar como cuando nosotros estamos siendo criados por nuestros padres. Ujú. Que ellos nos señalan algo, nosotros lo vemos cuando somos muy jóvenes, adolescentes, lo vemos como algo, mami o papi, por molestarme.
En el matrimonio pasa lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Cuando yo le digo, mira, eso no está correcto. La manera en la que tú le señalaste tal cosa al niño no está correcto. De manera... Y ojo con esto, quiero destacarlo, César. Señalarle algo no es yo vociferarle algo. La gente cree que señalar algo es yo. Pero mira tú esto. No. Lo más bonito. No es pelearle a alguien. Claro, lo más bonito en el matrimonio es cuando yo tomo un espacio donde yo me siento para discutir esos puntos de vista contrarios o a favor. Tú ves, eso también va a generar felicidad. En tranquilidad, hasta con una copa de vino. Claro, vamos a sentarnos. Vamos a dedicarnos a este momento de discusión. Vamos a debatir. ¿Tú crees en Dios? Yo no creo. Vamos a debatirlo. ¿Por qué? ¿Tú crees que los niños se deben bautizar? Yo creo que no. ¿Por qué? Y tratar de llegar a un punto claro. medio. Quiero tocar el punto no lo dejo pasar porque lo toqué en uno de mis libros. A ver. Y quiero tocarlo con relación al bautismo. Al bautismo. Dice, mi esposa dice, recuérdate, yo fui formado en una iglesia cristiana. Exacto. Ella fue formada en una iglesia católica. Sí. Hay un punto de divergencia. Tú tienes la misma situación que yo tengo. Claro. Igualito. Me dice, hay que bautizar al niño. Desde que nazca. Desde que nazca. Yo digo, yo no tengo problema con eso si tú me lo defiendes teóricamente. Ella tiene que defendértelo teóricamente. Teóricamente. Ella tiene que darme puntos que me convenzan a mí de que debo bautizarlo. Si no lo tiene, entonces yo le voy a dar mi punto de por qué. ¿Y ya lo hicieron? No, todavía. Eso es un se está preparando. Se está preparando. Yo le dije, te voy a dar un año para que defiendas teóricamente tu punto. Preséntame tu tesis, que yo tengo mi antítesis en cuanto a eso. ¿Tú ves? Ya. Entonces son puntos de discusión y debate que tengo en mi matrimonio ahora. Para que, como filósofo ahora, tú te quedas con la misma concepción, y por lo que me ha dicho, te ha quedado con la misma concepción cristiana de que bautizarlo cuando estén grande, que la persona tome la decisión de dar el paso. Yo tengo problemas con el bautismo ahora. ¿Verdad? Tienes una disyuntiva con eso. Sí, seria, porque por mí en ningún momento bautizarlo, ni cuando grande, ni cuando pequeño. No, el el bautismo en sí no tiene... No, para mí no tiene significado. Ya. Más allá que el de... Que el que le dieron lo que lo explicaron. Por ejemplo, cuando tú vas... Más allá que el simbólico. Que el simbólico, no, y recuérdate que eso tiene que ver mucho con una cultura. Cuando los judíos hacían eso, estaban relacionados a un ritual que ellos aceptaban, que no es el ritual de nosotros. Entonces, ¿cuál es tu concepción del bautismo? Entonces, básicamente anularlo. Para mí no tiene sentido. Yeah. Eso tuvo sentido para un grupo étnico judío que para ellos sí tenía un significado especial. Para nosotros, básicamente no. Pero aquí caemos en lo que tú explicaste antes. Es una concepción tuya individual. Así, esto es mío. Sí, la concepción social y la concepción social. Bueno, que tú lo toques porque recuérdate que nosotros venimos de un contexto social cristiano. Exacto. Y siempre lo destaco. Una vez invitaron al patrón y lo destaqué. Esto es mío. Claro, una concepción mía donde yo, según lo que he estudiado, llego a una determinación. Pero no estoy diciendo que nadie debe bautizarlo. Por ejemplo, ahora no sucede, pero por ejemplo, si llega un momento en que la sociedad exige que el niño o la persona debe estar bautizada por algo, tú tienes que regirte a eso. Sí. En ese punto, mira, él va, por ejemplo, ¿qué? Pongámoslo para visa. Una visa a Kazajistán, pero debe estar bautizado. Y tú quieres que él vaya a ese país, bueno, ya. Aunque tu concepción individual es de que no. Bueno, por la concepción social. Recuérdate que nosotros como filósofos aún violamos nuestras propias creencias. Sí, por la sociedad. Por la sociedad. Claro. Cada filósofo tiene una concepción del mundo. Cuando plantea esa concepción, tiene la facultad de poder restablecer otra concepción a largo plazo. El filósofo es aquel que siempre está cambiando de perspectiva pese a la reflexión que hace del mundo. Porque es que el mundo es dialéctico. Dialéctico es que está determinado por contrarios. Okay. Es decir, una cosa determina a la otra y eso genera cambios dentro de la sociedad. Entonces, cuando el filósofo plantea o ve cambios o cosas novedosas, tiene la tendencia a irse con esa ola. El filósofo que se queda enclaustrado en un pensamiento es un filósofo que no crece. Y ahí yo uso a José Ortega y Gasset. Del perspectivismo cambió a raciovitalismo.
perspectivismo, que él tenía una percepción del mundo exacto. basado en que yo capto el mundo de la percepción. Eso se entiende por la etimología de la palabra, pero la otra que dijiste, ¿cuál fue? Raciovitalismo. Ah, Cayó ok. en que la razón es que determina esa forma de existencia. ¿Tú ves? Ujú. Entonces cambió del perspectivismo a Ah, racionalismo. nacionalismo. ¿Tú ves? Entonces, cuando tú ves que un filósofo cambia de concepción, es porque él se ha planteado una reflexión. No es que de la noche a la mañana yo decido creer en esto. Ujú. No, es porque hubo una reflexión o una meditación recurrente en un término. Cuando yo te digo el bautismo no es lo mío, es porque algo que yo vengo reflexionando hace más de Hace mucho 5 años tiempo, atrás. claro. Y he venido buscando quiénes han escrito sobre eso para yo llegar a una conclusión. Uno de los grandes escritores de eso es Alfred Kut. Se llama Eclesia su libro. Tendré que ir poniendo fotos aquí en edición, fotos, Sí. fulano, cada Alfred vez que tú lo Kut. menciones. Sí, para tiene por un lo libro que se menos llama ponerle cara. Eclesia, tomo 1, interesante, donde plantea la historia de la iglesia y reflexiona en torno al bautismo, porque también el bautizo hay que entender que tiene varios significados. Ok. Pero no, Pero pero no una lo pregunta metes ahí. rápida. Después que tú empezaste a estudiar teología, ¿cuántos libros tú te has leído? ¿Tú tienes un conteo de eso? Hace tiempo yo Porque es que son demasiados. perdí la cuenta. Yo creo Tú sabes que yo creo que en un año, ¿cuánto tú te lees? no, yo tengo que leerme más de 100 libros, En un más lectura y Y analizarlo y sin lo de estudiarlo. consulta, porque el consulta es rápido. Sí, sí, sí. Yo entro, si yo, uf, Llegaste con alguna duda, con algo, entra, lo lees y lo ves por ejemplo, rápido. uno de los libros más interesantes, La comunicación, la manipulación y la ideología de Indri Selet, que lo terminé de leer ayer, tiene 400 páginas. Hay un tema que vamos a tratar, ya que hacemos para la hora, pero antes de llegar a esa parte, ¿qué tú crees de Yuval Harari? Ah. Es que A mí me gusta, yo en lo he el leído libro, mucho. en mi primer libro, El hombre y su profunda agonía Ajá. por el saber, el capítulo 1, yo tomo una parte de su primer libro. De Homo sapiens. Homo sapiens, el primero. Sí, la parte estructurada antropológica, la antropología, estudio del hombre, Sí, sí. lo que él plantea como concepto histórico, yo lo pongo en mi libro. Yo siempre, Lo yo analizo. recomiendo, cuando me preguntan por algún libro a alguien para leer, que siempre a uno le pregunta, yo recomiendo 21 leyes para el siglo XXI de Yuval Harari, que no recuerdo muy bien el título, es un libro excepcional que ayuda a entender lo que estamos viviendo y hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Si lo pueden buscar, 21 leyes para el siglo XXI creo que se llama, no recuerdo bien el título, es un libro excepcional para entenderlo. Sí. Yo quiero, y te voy, que como vamos llegando a una hora más o menos, y no me gusta extenderlo mucho, ¿cómo habla la filosofía de la crianza para los niños dentro del matrimonio? Tú sabes que ahí entramos en una parte de cómo yo asumo eso como familia. Tú ves, la filosofía reflexionaría en la manera en la que yo fui criado, pero recuerda que hay una reflexión crítica. Por ejemplo, si tú fuiste criado de tal manera, yo como filósofo analizo cuáles son los puntos fuertes en esa crianza que recibí, o que recibieron, o que he visto, para poder reformularla en algo mejor. Es decir, que hay en la filosofía debería haber se me va el concepto, una dirección Okay. en sentido de el conocimiento. Lo primero que a la filosofía le gustaría que enseñen en la casa es el conocimiento. Vamos a formarlo en conocimiento. Conocimiento a nivel general. En términos generales. Sí. Segundo, vamos a enseñarle que ese conocimiento que él adquiere también puede ser reformulado Desaprender para aprender. para aprender. Esa es la parte de Me encanta, la me encanta conocitividad. la concepción de desaprender me encanta. Claro. Ahí entra la parte del conocimiento, pero ¿y en la parte de la ética? En la parte de la ética es que yo voy a enseñar los principios y los valores en los cuales yo fui formado, pero también entrándole un punto de reflexión, porque no todo lo que me enseñaron es correcto. Exacto. Entonces, cuando yo voy a criar a mi hijo, yo tengo que tener un concepto de moral claro, de ética clara. De ética para la sociedad en la que estoy viviendo. Claro, que él no vea en mí un titubeo. Uh-huh. Que él vea en mí una especie de conexión clara en la parte en la que lo estoy formando. Uh-huh. Pues, tercero, tengo que tener mucho cuidado en la manera en la que yo me dirijo, en la parte del lenguaje. Esto es importante. La filosofía va a analizar el lenguaje porque la manera en la que yo me comunico, me pronuncio a mi hijo va a ser
un punto importante en la manera que él va a acatar su formación. Pero yo tengo que tener cuidado de lo que digo delante de él. Pero también lo que hago, ahí viene la filosofía práctica. Hagámoslo como consejo. ¿Cuál consejo tú le darías a una persona que va a criar un niño? Que tenga claro qué le va a enseñar. Okay. Primero, que tenga claro la manera en la que él se va a conducir con esa persona, con ese niño. Un momento determinado, así cómo yo me voy a conducir delante de él, cómo él me ve a mí, porque yo soy un modelo. La manera en la que yo me voy a comunicar con él, porque él me tiene como modelo en la forma del lenguaje. ¿Tú ves? Y eso va a repercutir en la manera en la que él se comporta en diferentes contextos. Entonces, yo soy su modelo y tengo que ver esos tres aspectos fundamentales que acabo de mencionar. Eso es fundamental para la crianza. Que yo creo cómo me comporto y cómo me comunico. Entonces, son importantes en la manera de criar. Eso va a definir la crianza socialmente correcta. Correcta. Porque ya aprendí que todo hay que ponerlo en contexto de la sociedad. Siempre. Si una de esas falla, va a haber un desbalance. Un desbalance. Recuérdate que los estoicos decían, el hombre es un ser social. Como ser social, pues entonces tiene que ir en función de todo eso que está dentro de la sociedad. Bien. Y dentro de la sociedad, cultura, hay patrimonios, hay familia, hay Estado, hay política, hay economía, y todo eso va a correr según la sociedad corre. Interesante. Todo eso. Interesante. Bueno. Sabes, quiero agradecerte por haber estado conmigo el día de hoy en este episodio un poquito diferente. Como comenté al principio, muy probablemente esto se siga dando, que serán episodios donde estaré yo solo, estará Angeli sola, con alguien, conversando temas específicos que son de tratar de uno a uno para que se pueda entender. Quiero darte las gracias, Pedro, Alexander, Pedrito, como te digan, por haber estado con nosotros. Ha sido muy interesante tu conversación. Si quiero, antes de... ¿Cuántos libros tú has escrito ya? Tengo 9 ahora. 9 libros tú tienes escrito. Sí, 9 en Amazon. Están todos en Amazon. Están todos en Amazon. Ok, yo voy a buscar los links y lo voy a poner aquí en la descripción. Si a usted le interesa ver alguno de los libros, leerlo, lo puede leer en forma digital, muy probablemente. O sea que eso es un palo, usted lo va a poder leer en su celular a cualquier lugar que vaya. Le voy a poner los links aquí en la descripción para que usted lo vea. No, y que ahora, destacar, antes de abril, publico 4 más. ¿4 más? Sí, uno que tiene que ver con la razón, otro que fue el que te mencioné, la marca distintiva de la salvación, que van a ser 3. Lo dividí en 3. Una serie, ¿verdad? Como uno que tengo dentro. ¿Cuándo tú le dedicas tiempo a tu esposa? Bueno, porque es que tú me estás hablando de que tú lees muchísimos libros. Tú sabes que... Tú has publicado 9 libros, vas a publicar 4 más pronto, en abril. Probablemente antes del final de año publiques algunos otros más. ¿Cuál es el tiempo de tu esposa? Eso siempre es una de las preguntas más frecuentes. Defiéndete. Más frecuentes. Tú sabes que yo tengo una manera un poco peculiar de leer. Yo voy a un carro, yo venía en el carro y yo venía leyendo. Bueno, porque yo me siento mucho digital. Claro, yo me siento, por ejemplo, en el baño y leyendo. O sea que la mujer tuya sí, no hay problema con que tú te lleves. En lo absoluto. Ella vive tranquila de que tú no te llevaste el celular para chatear con otra. Claro. Ella sabe que tú estás leyendo. Leyendo. Si yo me metí al baño, ya sabe que si entró, un libro lo que tiene en el celular. Básicamente, incluso yo he venido caminando, César, y eso es importante, está loco, me pueden llamar. Yo he venido a veces de La Salle, cuando no estoy en el carro, pues ya en el carro se me complica, pero duré un tiempo a pie, obviamente. En el carro lo que se permite en audiolibro. Escucharlo, sí. Yo lo escucho. Pero yo cuando venía a pie de La Salle, un tiempo que duré así. Caminando, exacto. Y venía leyendo. A mí me gusta leer caminando. Caminando, venía leyendo hasta llegar a la casa, es decir, de La Salle hasta Jardines del Norte. Leyendo. Jefferson, tenemos otro que lee caminando. Un buen amigo mío, Jefferson Scott. Él decía que yo era la única persona que él conocía que hacía eso. Oye, incluso gente somos 3. ¿Cómo es posible que tú en tanto ruido puedas leer? Tú te concentras. Así yo estoy dando clase en La Salle. Estoy dando clase y mientras estoy prestando la atención a lo que van haciendo los chicos, también voy leyendo. Sí. Ahí. Y consultando. Y eso. Entonces, son las cosas que me han ayudado para poder clasificar correctamente todo y darle el tiempo necesario a todo. Yo tengo a mis hijos en la casa los fines de semana y a veces con ellos comparto. ¿Tú no estás jugando? No, para nada. ¿No tiene tiempo? No, ahí no.
Yo dejé el baloncesto. Ya es Sí, verdad ya. que tú no tienes tiempo. Tú no tienes tiempo ni para jugar baloncesto No, ni para ser infiel. él tampoco. Señores, muchas gracias por haber, Pedro, gracias por haber Gracias, estado gracias. conmigo. Escúchame, por haber estado con nosotros en este podcast. Van a estar viendo contenido. Estoy preparando un poquito un debate que quiero traer aquí. Un debate de parejas, los hombres contra las mujeres, para que debatamos las cosas que pasan en el matrimonio. Van a ser, que estoy preparando eso y muchas otras cosas más. Gracias a ustedes. Si usted ha llegado hasta aquí es porque le ha gustado el contenido. Suscríbase, dele like, comente, compártalo, deje sus preguntas, deje su comentario. Y para el próximo episodio, mi fiel compañera y amada esposa estará ya con nosotros en otro episodio más de Pareja Dispareja Podcast. Hasta la próxima.